Saludos a todos, bienvenidos a otro capítulo de Estado Natural Viajero. Si habían visto la historia pasada sobre los túneles de Pula llamados Serostras, hoy continuamos con esta visita a lo que es el mismo escenario, pero esta vez viendo sus plantas superiores. Me encuentro en la zona media entre los túneles y la fortaleza, y es necesario mostrarles este sector que comunica todo el complejo en una zona conocida como el Mezzanini. El sector que estamos viendo se construyó entre 1913 a 1915 y llama su interés porque al parecer estos espacios estuvieron destinados a ser pequeñas celdas de castigo que hoy en día dejan como un recuerdo algunos restos de aviones y otras máquinas de guerra. En este sector quizás no haya mucho por apreciar, dado su espacio y otros pasillos que se observan, pero que están cerrados al ser sectores donde hoy hay oficinas destinadas seguramente a algunos museos que les mostraré luego en la parte superior, a la que podemos llegar por unas escaleras que al final de ellas, como un camino mágico, nos espera la luz del día y hacia allá voy a subir. Tercera parte, lo que es la segunda planta y es el castillo o la parte visible de la fortaleza. Tiene galerías, tiene oficinas, un pequeño parque. Aquí se hacen algunos conciertos y hay un lugar de fotoperiodismo. Esto es, al fondo ven una torre desde la que se tiene una de las mejores vistas de la ciudad. Después la vamos a ver. Ya estando en la parte superior de la fortaleza, se las voy a ir enseñando en orden y comienzo por los lugares que hoy están dedicados a exhibiciones y museos. Este, por ejemplo, es un lugar dedicado a muestras temporales de fotografías que en la oportunidad estaba mirando una serie de fotos de cómo era Pula a finales de los años 60 y 70. La muestra es fantástica y aunque las fotos exhibidas allí sean en blanco y negro, le dan un testimonio retro que cualquier amante de la fotografía apreciará. Contar que al lado de esta galería de imágenes, si lo prefieren, pueden visitar también el Museo Histórico y Marítimo de la ciudad o Museo de la Farmacia, que lo verán brevemente a continuación. La guerra construida en arte. Aquí vemos armas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fundidas en una especie de pequeño monumento de hierros retorcidos, pero se identifican algunas ametralladoras con sus trípodes muy antiguas que se utilizaban en trincheras. Esto como para engalanar un poquito lo que es este lugar, fortaleza de la ciudad de Pula. Y ya en la zona superior de la fortaleza, uno se da cuenta de lo imponente que es esta construcción ubicada en pleno centro de la ciudad. Para subir es sencillo, sin embargo se ve la superficie de piedra y se deben tomar algunas precauciones en caso de lluvia, por lo que el lugar puede estar liso y lo mejor de todo es caminar despacio para llegar luego a una planicie sobre las murallas y tener una vista de privilegio. Al lado una torre superior, la bandera del fuerte, además de unas vistas que dan a la zona marítima de Pula. Y si aprecian más, se puede ver la gran construcción y al fondo la zona del anfiteatro, que será una de las panorámicas más destacadas de la ciudad.
Caminar por aquí me da pie para contarles algo de los orígenes de esta fortaleza de Pula llamada Castel, que de por sí su historia estaba muy unida con el desarrollo de la ciudad, ya que la fortificación fue construida en el siglo XVII durante el dominio veneciano, con una finalidad, la de protegerse de las invasiones. Así, Venecia, reconociendo la posición marítima de Pula, fue un sitio en el que en los últimos siglos tuvo varias modificaciones, de las que se destacan el refuerzo de las defensas, consiguiendo que la ciudad permaneciera impenetrable. Contarles además que esta fortaleza de Pula fue construida como parte del sistema de la ciudad sobre la colina, ubicada en pleno centro, para tener una mejor visibilidad de los ataques que pudieran venir ya sea del mar o de los alrededores, en especial de tropas otomanas que podían pasar por la zona. Además, el diseño de la fortaleza se hizo en forma de estrella, una característica típica de la arquitectura militar renacentista, un diseño que va más allá de lo estético, ya que permitía defenderse por los cuatro sentidos con buena visibilidad de ataques de cañón. La fortaleza, con el paso de los años, además de su función ofensiva, sirvió en las guerras mundiales como refugio, cuartel militar, cárcel, y hoy día alberga gran parte del legado cultural de la ciudad con un museo y varias galerías. Quizás mientras les voy hablando se habrán dado cuenta del amplio panorama que se puede ver aquí, teniendo una visual privilegiada del anfiteatro de Pula en su interior o de otras zonas como la marítima, la central e incluso un pequeño teatro romano muy cerca de esta fortaleza que hoy día aún se usa. Las vistas son de por sí un motivo para dedicarle tanto a los túneles como a esta edificación al menos 2 a 3 horas. Les aseguro que no se decepcionarán. Caminar entonces por los cuatro extremos de la fortaleza de Pula, representada por igual número de puntas de la fortificación, representa un grato momento bastante relajante, porque a cada paso puede tener una perspectiva diferente de la ciudad, vista desde la colina, y si por aquí comienza sus recorridos por Pula, le puede dar ideas de dónde ir y cuándo. Desde esta zona de la colina, recomiendo por ejemplo venir al final del atardecer para ver por ejemplo cómo se ven los gigantes de color que son las grúas en el puerto, y se las mostré en un programa pasado, además de ver la grandeza de la arena de Pula en la noche y la iglesia de San Antonio de Padua, también vistas en otros recorridos, además de ver el entorno de la ciudad que llama la atención por la arquitectura veneciana de todo el lugar. La fortaleza ha cambiado a lo largo de estos siglos y hay una torre que desconozco cuándo se hizo y a la cual se puede subir para tener, por supuesto, una mejor vista de Pula. Para ascender allí, que parece ser una de las últimas construcciones sobre el Castel, se debe hacer con algo de cuidado, ya que las escaleras están algo inclinadas, lo que a muchos les genera vértigo y a otros como yo lo hacemos solo por tener una perspectiva privilegiada del lugar. Se los voy a mostrar a continuación. Subir a la torre ha valido la pena por estar en un espacio casi vacío y privilegiado para quienes quieren tener las mejores fotos de la ciudad, sin importar el clima que haga. Pueden ver que me tocó lidiar con una lluvia que para nada me desanimó y pude ver con más detalles algunos puntos ciegos de la fortaleza como de sus exteriores. Disfruten por un momento de estas vistas privilegiadas de Pula. La arquitectura de la fortificación es de grandes bloques
que si uno se asoma por los alrededores, aún hoy en día se ven grandes fosos que rodean la fortaleza, además de tantas baterías de cañones, los cuales pueden ser vistos en algunas zonas como grandes piezas de metal en las que los niños suelen jugar mientras sus padres buscan la mejor imagen del lugar. Pula, como han visto a lo largo de este y otros capítulos, es una caja de sorpresas. Siempre hay algo más por explorar y con estas vistas sobre la fortaleza y alrededores, despido este programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, esperando que este sencillo recorrido por uno de los lugares más visitados de Pula haya sido de tu completo agrado. Seguiré buscando espacios e investigando para todos ustedes. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.